Bueno, amigos, disculpen por este desperfecto técnico, que parece que se congeló la imagen y que el audio ha estado mal. Esperemos que algo nos hayan escuchado, porque no vamos a repetir todo lo que hemos dicho. Pero simplemente queríamos, por lo menos estábamos refiriéndonos al fallecimiento de Enrique Bernales, en el que hemos tratado de rendirle de alguna manera un homenaje. Y en todo caso, en resumen, diremos que le expresamos nuestras condolencias a su familia y creemos en el nombre de muchos peruanos que nos va a hacer bastante falta, especialmente en situaciones como la que ahora estamos viviendo. ¿No es cierto? Es así. Muy bien. Ya está mejor el audio, me están diciendo, porque me estaban diciendo que el problema había sido un tema de audio. Un duende. Bueno, ok, esas cosas pasan. A ver, ¿qué tenemos? Francisco, tú estás ordenado ahí. Yo tengo un montón de cosas y seguramente que Philip también. Pero si quieres... Yo creo que... el tema de Alan García. El tema del asilo y de Alan García. Yo creo que hay reflexiones que son independientes del hecho de que Alan García sea el asilado, ¿no? Evidentemente, ayer el presidente del Poder Judicial, el doctor Prado Saldarriaga, ha dicho que el Perú es democrático, con autonomía de poderes, que la justicia es igual para todos. Eso está muy bien, porque la igualdad ante la ley garantiza la seguridad personal. No es la igualdad por la igualdad. Es que si uno demanda al poderoso, el poderoso, cuando uno le da la espalda, no se venga de uno, y eso es lo que se supone que la justicia logra. Pero una cosa son los fines, que en este caso es esa igualdad ante la ley, y otra cosa son los medios que utiliza la justicia para llegar a esos fines. Y naturalmente esos medios pueden ser injustos o excesivos, ¿no? Y hay una tendencia entonces a limitar el ideal de justicia al usar métodos radicales, que es lo que ha pasado con la prisión preventiva. Y con el uso de la prisión preventiva. Claro, con el uso de la prisión preventiva en todos estos meses y todo la enorme conmoción política que esto ha representado en el Perú. Una sola salvedad para con lo que dijo el presidente del Poder Judicial. Omitió decir tres cositas. Ha renunciado su predecesor por el escándalo de los cuellos blancos o algo parecido. Todavía no queda claro por qué renunció Duberlí. Uno de sus pares está pidiendo asilo político en España, porque él debe saber que su par, el señor Inostroza Pariachi. Y hace como mes y medio, la gente no entendió por qué, pasó muy rápido, pero intentaron tumbar a dos señoras de lo más decentes, Ana María Aranda y la señora Elvia Barrios, dos vocales supremas, por una infamia que también lanzaron por ahí. Y quería repetir y dele reporteros que habían conseguido trabajos para sus esposos, unas barbaridades. Dos señoras, una de ellas, Elvia Barrios, que es una persona con la que seguramente uno puede discrepar porque dicen que es caviar. Bueno, esa señora caviar se fajó con otro señor cuando fue fiscal en contra de Sendero Luminoso. Ese otro señor era Pedro Gonzalo Chavarri. Entonces a la señora la quisieron tumbar, lo que quisieron hacer un golpe de Estado contra la Corte Suprema, que fue fallido. Esa interrupción es demasiado larga. Correcto. Simplemente lo mencionaba porque no es tan así. Es importante, pero ¿qué es lo que sucede con la prisión preventiva en el mundo? Por ejemplo, en Francia, desde 1970, se dieron distintos dispositivos legales para tratar de controlarla y finalmente, como era un problema el uso de la prisión preventiva, el 15 de junio del año 2000 los franceses dieron la ley de presunción de inocencia. Esto es tremendamente importante. O sea, hay una ley de presunción de inocencia, que no es simplemente un principio constitucional o un principio de los códigos, sino que es una ley que regula esta presunción de inocencia. En segundo lugar, el promedio en Francia de la prisión preventiva es de 6 meses, no de 36 meses. España oscila entre los 6 meses y los 2 años. Pero el problema es toda la gente que es arrestada en países ineficientes mediante la prisión preventiva mientras esperan su juicio. Y quien bate el récord en el mundo es Bolivia. Bolivia tiene un récord espantoso. El 83.6% de los pobladores de las prisiones están ahí
porque se les ha dictado prisión preventiva mientras esperan su juicio. Y el 75% de ese 83.6% ya pasó de largo los 18 o 36 meses de prisión preventiva que les dieron. O sea, están presos años, el 75% esperando que alguien los juzgue. Es eso lo que se ha combatido en Europa, en Francia, en España. En el Perú estamos mejor que en Bolivia. Solamente el 58.6, redondeemos, el 59% de nuestra población penal está en la cárcel con prisión preventiva y no con sentencia. Bueno, pero entonces, no hay ningún mérito el de estar detrás de Bolivia, porque tenemos el 50, casi porque lo que nos va mostrando esto es que hay algo que no funciona. Bueno, por eso, perdóname, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos, o sea, el ente que tortura, el ente admirador, al que admiran los caviares, ¿no? O al que hacen esto, les dijo en un informe sobre erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada, y dicen: en su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, la Comisión instó a los estados a intensificar esfuerzos y asumir la voluntad política para erradicar el uso de la prisión preventiva como forma de pena anticipada o herramienta en el control social. En ese sentido, resulta esencial que se envíe desde los más altos niveles del Estado y la Administración de Justicia un mensaje institucional de respaldo al uso racional de la prisión preventiva. O sea, lo que está la es Corte, una medida excepcional. Exactamente, y aquí se está usando por irresponsabilidades de los jueces y de los fiscales como cosa absolutamente ordinaria y en contra de lo que yo he encontrado muy interesante del ejemplo francés de la ley del 15 de junio del año 2000 es el tener una ley de presunción de inocencia. Y dado el camino que está tomando el Perú, en el cual simplemente esto es... No, la culpabilidad se asume. La culpabilidad se asume como es una especie de tribunal revolucionario, pues entonces una ley de presunción de inocencia es algo que se necesita. Y también es establecer legalmente los límites dentro de los cuales la prisión preventiva debe actuar. En Francia tienen el sistema de derecho romano germánico, que es el que tenemos nosotros. Que es el nuestro. En Estados Unidos, como en Inglaterra, tienen el common law. El más famoso caso de derecho penal de los Estados Unidos en los últimos 30 años ha sido de un señor que era, como decir, Pelé, O.J. Simpson. Muere su esposa, matan a su esposa, él sale de la casa, se presumía que era él, se esconde, lo comienzan a perseguir, se televisa coast to coast, en vivo y en directo, la persecución a O.J. Simpson, hasta con helicópteros. Las 5 cadenas más grandes de Estados Unidos vieron la persecución de O.J. Simpson: ABC, CBS, NBC, Fox y CNN. Basta con decir las 5. Perdón, basta con decir las 5. No, espérate. Lo chapan. Va a audiencia. El papá de las Kardashian era el abogado. Va y lo sacan bajo fianza. Sí, claro. Pasó todo su juicio en libertad. Y es más, fue declarado inocente, porque el guante con que supuestamente el asesino mata a la esposa no le entraba en la mano. Mira lo garantistas que son los gringos. En Estados Unidos, para que te metan preso... Tienen que haber hechos, no basta la sospecha. Hay que leer La insoportable levedad del ser de Milán Kundera para ver cómo funcionaba el mundo de la sospecha en los países comunistas, en Europa Central. O sea, bastaba la sospecha para perder el trabajo, para quedarse sin sueldo, sin seguridad social, sin hospital. Lo que sucedió en la época de McCarthy. O simplemente ir a la cárcel. O ir a la cárcel, ¿no? Bueno. Y eso nos trae de vuelta al asilo, creo yo. Porque Pero perdóname, antes de lo del asilo, permíteme decir una cosa. La pregunta que pueden hacerse muchos y que en el fondo están haciéndose una serie de periodistas, por supuesto con la idea de justificar los abusos que se están cometiendo contra varios políticos, es: ¿hay o no persecución política en el Perú? Como si eso, pero déjame decir lo siguiente, como si eso fuera la única razón por la cual el Uruguay, en este caso, por ejemplo, en el caso de Alan García, tuviera que decidir otorgar o no el asilo. Es decir, si la respuesta es no hay persecución política, entonces no le otorgaría el asilo. Y si hay persecución política,
Y entonces Jaime Althaus ha tenido un artículo muy interesante. Lo que hay, dice, es algo más sutil y letal a la vez. Criminalización política y ajusticiamiento mediático judicial de personas y de partidos. Y efectivamente eso es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando se afirma todos los días por televisión que un partido político se ha organizado criminalmente para cometer algo que no es delito encima, a fuerza de presentar día tras día testimonios nuevos y agravantes, la impresión que queda en la opinión pública es que efectivamente se trata de una siniestra organización criminal dedicada al lavado de activos, por más que tal cosa no exista. Y peor, con un aparato judicial arbitrario de fiscales y jueces que pasan por encima de sentencias del Tribunal Constitucional sobre los excesos de prisión preventiva y así demuestran o su incapacidad profesional e intelectual o su falta de principios o la búsqueda del aplauso fácil o simplemente cobardía para enfrentarse a la prensa. Hay dos grupos de argumentos mendaces, o sea, mentirosos y oportunistas respecto al asilo, con el cual algunos periodistas, pobrecitos, creen que van a asustar al presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez. El primero de ellos es: no le den el asilo a Alan porque va a haber un tsunami de asilos. El caso de Alan García, naturalmente, independientemente de cuál sea su situación real, en el plano de las acusaciones que se le hacen, es el de un expresidente de la República, de una persona respecto a la cual el Ministerio del Interior ordenó su impedimento de salida del país antes de que el juez dé la resolución pertinente, solamente a iniciativa de la Fiscalía. O sea, hubo una serie de irregularidades, la interrupción y suspensión de las audiencias, etc. Nada de esto es para justificar al doctor García, sino para señalar que en su caso hubo una serie de irregularidades y siendo un expresidente de la República se asiló en la Embajada Uruguaya. Eso no significa que todos los corruptos y todos los que han delinquido puedan ir al amparo de la Convención de Caracas de 1954 a tocar todos los timbres de las embajadas de América Sin embargo, Latina eso es lo que quieren para meterse adentro. ¿Por qué? Porque quien decide es el embajador y su cancillería. Es obvio que si el señor Cuba lograra escapar de la cárcel y irse a la embajada de la Argentina, el embajador de la Argentina hará una llamada a su gobierno y dirá: fíjese, señor, lo siento mucho, tómense un taxi porque usted no entra a esta embajada. Entonces, este argumento de que va a haber una ola de asilos es uno de los argumentos más absurdos que he escuchado en mi vida, porque uno no entra a una embajada como quien entra al Haití de Miraflores. Claro, obviamente tiene que hablarse antes. En segundo lugar, dicen el asilo es solo por persecución política por ideas. Un momento, eso es falso. La época en la cual se perseguía a la gente por tener ideas apristas o comunistas o lo que fuese, eso ha quedado atrás. Esto es hoy, es una estrategia política, como dice Althaus, porque la criminalización, lo que Rafael ha descrito hace unos instantes, que es lo que los americanos llaman character assassination, o sea, asesinato de la personalidad, claro, sea la de una persona jurídica, sea la de un individuo, se le destruye mediáticamente. Por eso es que estas audiencias fueron interminablemente pasadas por la televisión. Pero ¿para qué se hace eso? Es para quitar del camino a un antagonista político. No se le está persiguiendo por sus ideas políticas, simplemente se le está tirando a la cuneta para que en las próximas elecciones no pueda competir. Imaginemos un país, Ruritania, en el cual hay el partido A y el partido B, dos organizaciones paralelas. No tienen discrepancias respecto a la constitución de su país, no tienen discrepancias respecto al régimen económico, pero son grupos rivales altamente competitivos y de carácter oligárquico. Y resulta que uno de esos grupos tiene fiscales y jueces que son cómplices y utiliza esos mecanismos para acusar y sacar de la cuneta al otro partido con el cual no tiene diferencias políticas de fondo, pero sí es un competidor. Y entonces, cuando se utiliza el derecho, los mecanismos del derecho, para destruir la personalidad de partidos políticos o de políticos
y tirarlos a la cuneta y destruir sus posibilidades del futuro, entonces sí estamos frente a una necesidad real que justifique el asilo en algunos casos, mira, sin que se les persiga por sus ideas. Mira la barbaridad que cometen, ¿eh? El pez por la boca muere. El presidente de la República afirma que él llama por teléfono lo dice, ella hablaba por teléfono al Contabaré Vázquez. No tenía por qué decirlo. 8 minutos. Posteriormente, su vicecanciller ya pone por escrito y le hace saber a todo el mundo que ha convocado al embajador Barros y le ha dado un documento, y hace público el documento en donde dicen que en el Perú se respeta la independencia de poderes. Todos los embajadores del Perú y todos los peruanos hemos visto cómo el presidente de la República ha encabezado una campaña para tumbar al fiscal de la Nación, que ha condicionado el diálogo político con la oposición de Keiko Fujimori, que está en la cárcel, a la salida de ese señor Chávez. O sea, a que lo expulsen, al fiscal de la Nación. Y ese señor presidente tiene 42 acusaciones fiscales que están en la Fiscalía de la Nación. ¿Dónde más van a estar? Y ese señor presidente, el día viernes, teatralmente, ¿no es cierto?, se pone un polo que dice: yo no soy corrupto. Pero se olvida el señor presidente que el fiscal que ha metido a la cárcel a Keiko Fujimori y que quería meter a la cárcel a Alan García, se suma al coro de mi primer ministro el día que la mete a la cárcel a Keiko. El señor va y dice... Y lo dice así, textual. Es el único comentario que hace, por cierto. No, pero, y lo subraya, dice: lo único que quiero decir... Así es. Es que se tiene que ir al fiscal de la Nación. Y se quitó. Entonces, eso cuando lo ven en cualquier lugar del mundo, esto no es Anadú, esto no es Katmandú, esto no es Jerusalén, acá no es Manolo Rojas el que se está burlando de la situación del Perú. Estamos hablando donde es abierto, además, que hay medio de comunicación, como el del señor Graña Miró Quesada, que él es una persona que está metido en un caso de corrupción inmenso, que utiliza su medio de comunicación para pedir la cabeza. Me consta, porque yo tengo amigos que trabajan ahí, me consta. Bueno, ¿correcto? Perdón, ¿no te consta que es el dueño del comercio el señor? Sí, pero no que utilice el comercio. Perdón, ¿tú has visto la militancia que saque? No discutamos, a ti te consta, a mí no. Correcto. Pero en todo caso, si no te consta, está ahí, a evaluar. Entonces, el crimen enrarecido, ¿no es cierto? O sea, imagínense ustedes que en Estados Unidos el señor Rupert Murdoch esté metido en un tema de corrupción. Que el dueño del ABC de España esté metido en un tema de corrupción. Sí. Es muy importante lo que dices, simplemente una observación, y es que hay quienes dicen no se puede afirmar que el Ejecutivo controla a los fiscales y a los jueces para una persecución política. Nadie ha dicho que el Ejecutivo controla al fiscal. Sí. Lo ha dicho la prensa. La prensa ha vendido. Bueno, que Uruguay tiene que decidir sobre la base de si hay o no persecución política. Y acto seguido, todos los días. La misma prensa dice, en el Perú, como les consta a todos, nos consta, no hay persecución política. Pero no hay debido proceso. Nadie serio ha dicho que el presidente controle a los jueces. Lo que sí es evidente es que comparten adversarios comunes. Eso es evidente. Es evidente también que hay mucha gente con casos de sobornos comprobados, que son políticos de izquierda y que están caminando por la calle, ninguno de los cuales ha sido detenido, con la excepción del expresidente Humala, que tuvo una larga detención preventiva, pero luego el Tribunal Constitucional dispuso que se le libere. De tal manera que el hecho es que hay una asimetría, porque un lado están todos presos o con prisión preventiva y el otro lado están todos caminando por la calle. Y estas inquietudes no son inquietudes de nosotros en este programa. CNN en español, la CNN, le hizo una entrevista al señor Arana del Frente Amplio, si no me equivoco. Y el señor Arana dio un largo discurso que el Frente Amplio ha colgado con mucho orgullo en su sitio web, en su canal de YouTube, qué sé yo. Bueno, el periodista le expresa todas las dudas que nosotros estamos expresando en este programa. Claro. Es interesante ver esa entrevista, no por lo que dice Arana, porque parece un fonógrafo, sino por lo que pregunta el periodista, porque el periodista no puede creer lo que está diciendo, lo que está escuchando el señor Arana, lo que está escuchando. De tal manera
que es importante ver lo que piensa América, lo que piensan las Américas fuera de los conflictos intestinos entre peruanos que se ven acá por la televisión. En otras palabras, es bueno ver esa entrevista, como por el ejemplo que pones, para que los ciudadanos del Perú se den cuenta cómo en otros países los periodistas son gente relativamente preparada y no digamos, y no el tipo de periodistas o de reporteros que tenemos en este país, que son francamente, o sea, que dan vergüenza ajena. Y para que vean, también para que constaten cómo los argumentos que todos los días la prensa nacional al unísono, con honradísimas excepciones, ¿no?, tanto en nivel escrito como programas televisivos, con honradísimas excepciones, para que vean cómo la manipulación de la prensa peruana les ha hecho creer y pensar, ¿no?, que efectivamente lo que le dice la prensa son motivos para que alguien vaya preso. Ahí tienen el ejemplo, como un periodista de CNN, que no es simpatizante en absoluto de lo que podrían llamarle la derecha bruta, como llaman aquí. Y achorada, sino al contrario, es la izquierda americana, ¿no?, es el lado demócrata. Como un periodista de CNN, un simple conductor de entrevistas, destruye en la práctica o se queda admirado de las barbaridades que escucha de un señor como Santos. ¿Les puedo comentar algo? Sí. Que el común de la gente no se da cuenta, porque la gente ve este programa evidentemente del otro lado del televisor o del otro lado de la radio. Cuando uno está en prensa, salvo que tú seas, como es mi caso, el director y el conductor, igual que nuestro. Correcto, tú estás expuesto a que te van a decir a quién entrevistas y de qué tema entrevistas. Sí. Entonces, cuando tienes un tema de derecho penal, y yo lo he dicho, yo trabajo en esto, el 99.9% de periódicos fueron los periodistas de derecho penal, no saben nada, ni lo han estudiado, ni se preocupan en saber. Porque como ellos no son los que tienen que decir a quién van a entrevistar, entrevistan a la paleta de colores que quiere el director. Entonces, claro, por eso es que tú ves a tu buen amigo cateriano que toma desayuno en Canal N, almuerza en RPP y regresa a comer más tarde a América Televisión. Es como el Chavo del 8, vive en el piso 8. Entonces siempre le preguntan a los mismos. Entonces, claro, si tú en tema de derecho constitucional no le tocas la puerta a Bernales, ¿por qué crees que últimamente no le llaman a Bernales en ningún canal? Porque Bernales le la contra. Porque es que les destrozan los argumentos. Te tiene que decir la cosa como es. Claro. Entonces, claro, como la prensa informa en este momento de derecho penal y derecho constitucional, ¿no es cierto?, simplemente te dan una versión. Hace meses, cuando se preparaba el tema del referéndum, yo escuchaba a cada rato decir, pero machaconamente, el tema de la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza. Sí, son como consignas que yo conozco, que yo sé que de derecho constitucional no saben nada. Y yo los miraba, y yo los conozco hace 15, 20 años. Tú, Pancho, es como tus amigos del colegio, yo los conozco, porque he trabajado con ellos en varios canales, que yo sé que no saben lo que están diciendo, pero repetían como un mantra, cuestión de confianza. Y una de las cosas, en muchas entrevistas, y lo dijo el profesor Bernales, es que el referéndum que estaba planteado era un mamarracho. Es un mamarracho. Es un plebiscito contra el Congreso. Nadie sabe de qué tratan las preguntas. Es un mamarracho. Y porque alguien dijo que era un mamarracho, también la misma prensa, prensa basura que tenemos, se escandalizó de que hubiera usado la palabra mamarracho. Ahora, un último punto. Juan José Garrido, hoy en El Comercio, que es un muy buen periodista, ha escrito una columna en la cual dice que la prioridad de Vizcarra, o sea, aquello que Vizcarra va a buscar, es su supervivencia política y que todo lo demás va a quedar en un segundo plano. Y como las columnas y los diarios hay que leerlos entre líneas. Yo tenía un amigo que decía, yo no leo el periódico, yo lo estudio. Que leí entre líneas. Lo que va a suceder, creo yo, es que el Uruguay va a dar el asilo. Digamos, 95% de probabilidades de que dé el asilo. Yo también creo. Dado el asilo, va a venir la cuestión de qué hace el gobierno peruano. Ahora, la Convención de Caracas de 1954 dice que el salvoconducto tiene que entregarse inmediatamente, dice. Y el artículo 17 le da la facultad al Estado territorial, en este caso al Perú, de entregar el salvoconducto y al mismo tiempo decir
que va a pedir la extradición o que de ser inculpado o imputado el asilado va a pedir la extradición. O sea que basta con presentar el salvoconducto y la nota diplomática. Pero el artículo de Garrido me hace ver otra cosa, que es que la supervivencia política del presidente pasa por una serie de golpes impactantes, como cuando cuadra al Congreso, cuando pide la destitución de Charri. No va a dar el salvoconducto. ¿Sabes por qué? Su supervivencia pasa por hacerse el bravo delante de una población engañada por los medios. ¿Lo viste en Arequipa? Y lo que va a suceder es que por respetar el impedimento de salida del país dictado por el juez, va a violar un tratado internacional que tiene rango de ley. Va a violar la ley, va a violar un tratado internacional que de acuerdo a nuestra Constitución es una ley de la República. Permíteme un ratito. Y eso lo va a hacer por popularidad. Sí, claro. Y las consecuencias van a ser catastróficas. El viernes Rafael se puso un polo en Arequipa y dice, yo no soy corrupto. Sí. Entonces él dice, yo encabezo la lucha anticorrupción, es decir, Alan Keiko son los corruptos, yo no. O sea, yo tengo 42 acusaciones por corrupción, pero es el malo Echavarri, ¿correcto? Yo no. Yo soy. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el señor, según sus asesores? Él va a utilizar políticamente a Alan García para ver si Alan García le sigue dando popularidad para el referéndum. Porque ahorita el referéndum está a la vuelta de la esquina. Por eso no le va a dar el asilo, no le va a dar el salvoconducto. Sí, pues. Bueno, esta es una hipótesis. Pero yo quería decir algo referente a lo que hablábamos antes sobre los abusos en los procesos, los abusos que están cometiendo fiscales y jueces. Que, como me decía un abogado amigo hace 2 días, me decía, no va a quedar otra que modificar el Código Procesal Penal justamente para que los jueces y los fiscales no puedan hacer abuso de lo que está hoy día legislado en positivo. Y creo que tienen razón. Tienen razón. Y el Congreso de la República debería de tomar nota de esta iniciativa, porque en el Congreso pueden solucionar y podrían evitar en el futuro próximo abusos como los que ya se han producido. Y está el ejemplo francés. En vez de estar aprobando leyes o proyectos de ley como los que comentaré después de un momento, populistas y demagógicos, pónganse los pantalones, señores congresistas, y legislen y cambien las cosas que hay que cambiar para evitar las injusticias. Y si no lo hacen, allá ustedes, porque son los que tendrían derecho a hacerlo y deber, diría yo, moral de hacerlo. Pero déjame terminar la otra cosa. Sobre el comentario que has hecho de que los reporteros no son expertos en derecho penal y en derecho constitucional. Yo tampoco. Yo soy ingeniero industrial. Preguntas. No, es que muchísimas de las cosas que vemos en televisión no se trata de ser experto en asuntos penales, se trata de tener rectitud en la entrevista y en esto, se trata de ser sincero en cuanto a conocer la verdad de los hechos, se trata de dejar expresar al entrevistado sus puntos de vista y no atropellarlo como acostumbran a hacer nuestros entrevistadores en el Perú para avasallar al entrevistado, y se trata de tener sentido común, de lógica de sentido común. Muchas de las conclusiones que se sacan en los medios de comunicación son a veces porque las dictan por el micrófono, como tú bien has dicho, pero muchas otras veces por falta de valentía, en todo caso, para actuar con lógica. Claro, con una lógica que por supuesto va en contra de lo que el canal quiere transmitir, evidentemente. Pero por eso mismo habla muy mal del profesionalismo, del supuesto profesionalismo. Les voy a poner 2 casos que grafican lo que es lo triste acá, porque hay muchos amigos míos que se molestan por esto, pero yo no soy yo soy amigo de mis amigos, pues soy amigo de mis principios también. 2 casos más amigos, la verdad, penales que son muy conocidos y que fueron tirados por ahí. El caso de esta chiquita que se llamaba Edita Guerrero, que supuestamente lo había matado el esposo, un odontólogo. Sí, claro. Le hicieron un muñeco, hermano, que ni Lee Harvey Oswald tuvo tantas portadas cuando mató a Kennedy. Y le dio de comer. Yo le bromeaba a Lucho Agois, cuando todavía era dueño del Ojo, le decía, con Edita Guerrero te has comprado una casa. Y con Polo Lórtiga te debes haber comprado un avión. Y lo que pasó después con esta chica, Rosario Ponce y el caso Ciro,
Era una barbaridad desde el punto de vista de la lógica y del punto de vista del derecho penal. Pero fue tal el show que dio dinero. Claro, ¿quién le importa el tal Pablo Lórtiga ahorita? O la chiquita, que era una pobre chiquita, pues que se fue pues, a fumar un güiro con su enamorado ¿cómo se llama? Al Colca. Pero así se tratan las noticias de derecho penal en el Perú. Sí. Como un show. Claro, ahora el show es Keiko y es Alan, pero lo que digo yo, el derecho que tienen esa chiquita y ese señor es el mismo que tienen Alan y Keiko. Este es el dilema en la prensa americana, porque el debate de la prensa americana es si la prensa informa o entretiene. Las dos cosas. Claro, las dos cosas. O sea, puedes entretener, pero sobre la base del entretenimiento y diciendo que es entretenimiento. Pero dentro de ciertos límites. Bueno, ya por último. Que son los límites de la verdad de las cosas. Tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero hacer un comentario respecto de una afirmación del cardenal Pedro Barreto. Y lo voy a hacer con todo respeto, pero con toda claridad. El Monseñor Barreto, el nuevo cardenal en el Perú, considera que sería considera una vergüenza que Alan García haya solicitado asilo. Y mi comentario, con el respeto debido, es que lo que es, me parece un poco vergonzoso, más bien, es que Monseñor Barreto haga esa afirmación sin tener idea de derecho, y mucho menos de derecho internacional. Podría decir con todo derecho que le gustaría a Monseñor Barreto que no le dieran el asilo. Eso está bien, eso es su opinión y expresada así. Pero afirmar que es una vergüenza que un político tome una decisión de solicitar a un país un asilo o lo que fuera, me parece una exageración y mucho más viniendo como viene de un clérigo tan alta, exacto, de un cardenal de la Iglesia Católica. Así es. Yo les puedo decir una cosa. Porque hasta ofensivo con el Uruguay es. Porque si el Uruguay decide otorgarle el asilo, querría decir que entonces, para como señor Barreto, no solo era vergonzoso que Alan García solicitara asilo, sino que también es vergonzoso que un gobierno absolutamente ajeno al nuestro, como el de Uruguay, le conceda el asilo, ¿no? Así que, monseñor Barreto, ahora que es usted cardenal, sea usted un poquito más prudente, que bastante imprudente ha sido ya como obispo de Huancayo y como clérigo. Y finalmente, el ministro de Justicia, el inepto, Perdón, Junita de Barreto. Sí. Que lo puedo decir yo soy el peor de los católicos, ¿ya? No hay ninguno peor que yo. ¿Dónde estuvo Barreto cuando tuvo que hablar por la marcha por la vida? ¿Dónde estuvo la conferencia episcopal para oponerse a una ministra abortera, al otro ministro abortero, a toda la cantidad de veces que han querido meter el aborto como política pública? ¿Dónde estuvo Barreto? Yo no lo vi. ¿Dónde está Barreto el día de la marcha por la vida? ¿Dónde está Barreto el día de la marcha con mis hijos no te metas? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sí, sí. La conferencia episcopal son una manga de curas hipócritas y yo ya le perdí el respeto a Barreto. Tú se lo tienes, yo no se lo tengo. Yo me lo cruzo a Barreto y le dice, Barreto, te estoy esperando, hermano. Tú vas a ir al cielo por goleada. Yo estoy tranquilo. Yo voy a ir al cielo por goleada, no. Yo voy a ir al último. Pero lo que es el colmo es que cuando lo habla Cipriani, ahí sí que mal que está Cipriani. ¿No es cierto? Pero sí Barreto, cuando se pone al lado de la caviarada, lo aplauden. Yo le perdí el respeto a Barreto. Así es, yo no le tengo ningún respeto a Barreto. El problema ha sido el problema. Porque su omisión en donde él tenía que estar, a mí qué me importa a la hora de la hora su opinión sobre Alan y Keiko. Pero yo soy católico, yo lo quiero de mi lado cuando las papas queman en lo que a él le compete. Sí, él es un hombre cuya formación evidentemente está en el siglo XX, en el cual hubo una serie de tendencias en la Iglesia Católica altamente políticas y afiliadas a determinadas tendencias ideológicas mundiales, concretamente en esa época a la Unión Soviética, al marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto viene de mucho tiempo atrás, o sea, hubo teóricos en la Iglesia como el padre Mariana que desarrollaron la teoría del tiranicidio, y la teoría del tiranicidio fue lo que sirvió para justiciar a una serie de jefes de Estado en revoluciones violentísimas más adelante. De tal manera que mejor es seguir el mensaje evangélico y no ponerse a especular sobre qué se va a hacer en política, sobre asuntos que son seculares. Y la conferencia episcopal, asuntos que son laicos. Simplemente, caballero, pero tenemos que irnos a un corte. Continuamos. Vamos a la pausa. Hace más de...